Hola amigos de Plane Podcast. En este primer vídeo del año 2023 os traigo el que para mí quizás sea el mejor coche que sacó el año pasado Playmobil, en el año 2022, y de los mejores que tiene, el Mercedes-Benz 300 SL. Una auténtica preciosidad, una pasada de coche, por los detalles, por el modelo, por todo, sobre todo por la elegancia que tiene este coche. Me parece de los mejores coches de Playmobil. Y sin duda para mí de lo mejor que sacó el año pasado, en el año 2022. Para haceros con estas cajitas, y sabéis que si lo queréis conseguir a un precio más razonable, hay que esperarse. Yo me he esperado casi un añito desde que salió este modelo. Y para estos reyes, pues bueno, tenemos este coche. Vamos a verlo. La caja, como en estos últimos modelos, una preciosidad muy currada. Estos tonos negros, estas cajas son una pasada. Como no, el símbolo de Mercedes-Benz, la referencia 70922, 46 piezas. Aquí vemos una imagen de este súper deportivo y como veis viene con 2 clics. Como veis por aquí tenemos el holograma oficial de Mercedes, producto oficial y del año 2022. Y como no, por aquí alguna otra imagen que nos deja ver el coche. Se abre la parte de atrás, mirad el interior, qué chulo, ahora lo veremos. Y como no, las alas de gaviota. Este coche, junto al DeLorean, es el único donde se abren las puertas del coche de Playmobil. Y en los dos casos son alas de gaviota, se abren para arriba. Y ahora os contaré la curiosidad de este coche y por qué se abren para arriba, que este coche tiene mucha historia. Vamos a abrirlo. Si abrimos la caja, nos vemos esta magnífica presentación que últimamente está trayendo Playmobil para todos estos juguetes de coleccionista. Aquí tenemos el coche, el Mercedes-Benz, como no, con su cajita, y es una preciosidad abrir la caja y encontrarte esto. Y aquí tenemos donde van todas las piezas. Vamos a abrirlo, vamos a verlo y vamos a ojear las instrucciones, que siempre vienen con detalles muy curiosos. Y antes de empezar a montarlo, vamos a echarle un ojo a la carrocería. Mirad qué bonito. Mirad el símbolo de Mercedes-Benz, estos detalles en cromado, que es que le dan otra historia al coche. Aquí tenemos los parachoques, en la parte del radiador, en los laterales, parachoque trasero. Y un detalle muy importante que me gusta en este modelo es que las llantas también van en cromado, igual que en los Volkswagen de coleccionista, las ediciones especiales que sacaron con posterioridad. Fijaros cómo se abren las puertas en alas de gaviota. Fijaros en el interior, qué preciosidad, qué chulada. Mirad por ahí y mirad por ahí, qué detalles más bonitos. Esto es lo que me gusta cuando lo cuida Playmobil, esos pequeños detalles. Y como no, se puede abrir la parte trasera, que luego os contaré otra curiosidad de este maletero en el modelo real. Así que nada, ya le hemos dado un primer vistazo solo a la carrocería y vamos a montarlo. Pues bien, vamos a empezar a montarlo y quizá lo mejor sería empezar a montar los faros. En este caso, el faro va también cromado. ¿Veis? Y el farito va cromado aquí. Ponérselo por aquí. Mirad qué chulo queda. Y vamos a ponerle el otro. También otro farito cromado. Ya os digo, los detalles de cromado son una auténtica pasada y es lo que da la diferencia en estos coches. Por ejemplo, en el coche de James Bond, el Aston Martin, iba también con muchos cromados y le eché en falta lo que ahora vamos a ver en este coche, que es el cromado en las ruedas, en lo que es las llantas. Pero bueno,
le ponemos estos faritos por aquí. Siempre se agradece que los faros no sean pegatinas, sino que sean de plástico, de metal, y gana mucho el coche. Los coches que están sacando últimamente con los faros de pegatina, por ejemplo, el coche fantástico no me gusta nada. Pues ya tenemos los faros. Y otra de la parte que tiene cromada es el retrovisor. Aquí tenemos el farito, solo en el lado izquierdo. Una pasada. Y ahora montamos las ruedas. Y mientras monto las ruedas os cuento alguna anécdota de este coche. Como veis, las ruedas se montan muy fácil. Este coche, según nos vienen las instrucciones, y es así, y veis ahí el número 54, salió al mercado, al público, entre 1954 y 57. Fue su periodo de construcción. Pero este coche estaba construido de antes. Normalmente las marcas quieren sacar un modelo, o normalmente siempre ha sido así, y lo promocionan en las carreras. Es decir, primero, por así decirlo, piensan en el coche que va a salir a calle y hacen un coche deportivo para promocionarlo. Pues en este caso fue al contrario. Este coche, el Mercedes-Benz 300 SL, nació como deportivo. Nació como deportivo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Mercedes volvió a competir y tuvieron que crear un coche de cero. Y crearon este Mercedes-Benz 300 SL, que triunfó entre los años 51 y 52, empezó a triunfar en las carreras. Ganó en Argentina, en México, en Suiza, en las carreras que se hacían de este tipo de coches. No ya Fórmula 1, sino los coches súper deportivos. Y lo generaron de cero. Este coche estaba generado de cero. Los deportivos anteriores, si lo tenéis en la mente, son aquellos que no tenían ni capota ni nada, que parecían casi un cilindro, y ya empezaban a aparecer coches de este tipo. Y lo generaron a partir de un coche grande, de gran potencia, que era una limusina. Es decir, no había mucho presupuesto por entonces. ¿Y qué pasa? Que aprovecharon el motor más grande que tenía Mercedes en aquel entonces construido, que era el de una limusina. Y a partir de ahí generaron este coche. Y la curiosidad que os quería comentar es ¿por qué tiene alas de gaviota? Pues bien, como le pusieron ese motor tan potente, pesaba mucho ese motor. Entonces, para que el coche no pesara tanto, lo que es todo el chasis estaba generado a base de tubos de una aleación, para que pensara lo menos posible. ¿Qué pasa? Que para eso que tuviera una consistencia, una resistencia estructural, no podían ponerle puertas. Es decir, este coche todo estaba hecho, el chasis, a base de tubos que le daba esa consistencia, y luego por así decirlo, toda la cubierta, todo el chasis es una aleación. Entonces no podían ponerle puertas normales, porque si no perdía esa fortaleza estructural. Y la mejor forma que tuvieron fue ponerle estas alas de gaviota para que los tubos, por así decirlo, que aguantan todo el chasis, sigan teniendo esa fortaleza. Y por eso generaron las alas de gaviota en este coche, no por otro motivo. Pero la verdad es que quedaba genial. Ya digo, una maravilla, mirarlo. Una pasada. Y como os digo, este coche nació como deportivo. Y ganó entre los años 51 y 52 un montón de carreras. Un coche súper rápido, llegaba a 200 kilómetros hora, y además tenía por primera vez un motor de inyección directa de gasolina, que fue una de las grandes novedades. Fijaros qué preciosidad. ¿Qué os digo? Es que no le falta detalle. Vamos a ponerle las pegatinas y vamos a ver este piloto y este mecánico de los años 50, que son también una pasada. Y nada, aquí están puestas las pegatinas, 70922, como no, en la matrícula con el número de serie, el número de referencia de la caja. Y os iba a contar otra curiosidad de este coche para el maletero. Si ves este maletero, bueno, aquí en la referencia se ve bastante grande, pero pensad que cuando este modelo lo sacaron en el año 54
ya para el público general, que en verdad se hizo porque un exportador a Estados Unidos se interesó por este coche y se fabricaron para exportarlos a Estados Unidos porque les encantaba estos superdeportivos, quizá el primer superdeportivo que existió en esta historia. Aquí va la rueda de repuesto, tenía gasolina, aquí no había espacio, ¿vale? Con lo cual, en verdad las maletas iban aquí. O sea, ¿veis ese espacio que hay detrás del asiento? Que son dos asientos, es un deportivo. Pues esta parte de aquí, que aquí lo veis separado por una barra, el modelo real es tal cual. Iban aquí las maletas. Las maletas iban ahí. Porque en el maletero, lo que había de maletero no cabía, porque ahí iba la rueda de repuesto. Una curiosidad más de este coche, que ya os digo, es una maravilla. Y nada, para terminar el vídeo, pues vamos a ver los clips, como lo que os he dicho, que vienen con este precioso coche. Por un lado, antes lleva esta plaquita que han empezado a sacarla este año con estos modelos de coches, que la verdad es que está muy bien, es un detalle que te viene, si lo quieres exponer, con todas las características técnicas, el año del modelo, la potencia, la velocidad. La verdad es que muy bonito, queda muy bien, la verdad. Si lo vais a exponer, está muy chulo. Y luego tenemos aquí a los dos clips. Por un lado, el piloto, típico indumentaria de mediados del siglo XX, de los años 50. Aquí su casquito con sus gafas de piloto, guantes negros, el mono blanco con el símbolo de Mercedes, muy chulo. Por aquí. Y aquí tenemos al mecánico o al jefe de pista, como lo queréis llamar, con su gorrita, en este caso el mono gris, también con su símbolo de Mercedes, en este caso con su panel de control y la banderita a cuadros, que también es una pasada. Y eso es todo. También viene con unas herramientas, como no, pero bueno, aquí tenemos lo importante. Ya os digo, mi coche preferido de Playmobil del año 2022. Mirad qué pasada, qué bien le quedan los cromados, mirad las ruedas, estas llantas son una pasada, muy bien hecho, maletero y, como no, una de las principales características, estas alas de gaviota, muy características. Mirad qué bonito el interior, ese detalle de que ponga 300 SL y una preciosidad. Vamos a meter aquí a nuestro piloto. Imaginaos por estas puertas lo que le podía costar a los pilotos de entrar. Y aquí tenemos nuestro Mercedes-Benz 300 SL del año 54. Uno de mis coches preferidos de Playmobil. Contadme qué os ha parecido, si este también es de vuestros preferidos o cualquier otro de los últimos que han sacado, el Mini, el Porsche, como no, los coches de las películas, que creo que no están tan conseguidos, excepto el Aston Martin, no os voy a engañar, o toda la gama de Volkswagen con todos sus modelos. Y nada, primer unboxing del año. Ya sé que seguramente lo habéis visto en otros vídeos de otros compañeros de YouTube, pero siempre, bueno, me ha gustado enseñaroslo. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, si os gusta el canal, suscribiros, dar al like, dejarme comentarios, porque me ayuda mucho para seguir creciendo y, como no, compartir este vídeo. Nos vemos. Hasta el próximo día.